También hablamos de cómo calcular integrales dobles en una versión básica. Hablamos de las integrales iteradas, ¿cierto? Y algo que dijimos es que era importante reconocer una región ya fuera como una región tipo 1 o una región tipo 2 para poder identificar como tal lo que, o bueno, para poder plantear bien la integral doble, ¿no? Vamos a empezar con un par de ejercicios de esto. Bueno, por acá hay unos ejemplos en el texto, ahí se las dejo para que ustedes revisen y veamos el tipo de problemas que podemos encontrar. Bueno, el problema del 1 al 10 son integrales iteradas, son integrales sencillas, ¿bien? Acá, por ejemplo, solamente tenemos que integrar con respecto a x en el problema 6. En los problemas del 11 al 20 son integrales iteradas definidas. Básicamente, pues va a quedar una función en términos de una de las variables, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, el ejercicio 15, estamos integrando con respecto a y, pero de todas formas quedará una función que depende de x. Me interesan más problemas donde tenemos que calcular integrales dobles, ¿bien? Que tienen que ver un poquito más con lo que estamos trabajando. Bueno, acá algunos de estos ejercicios pueden ser inicialmente bastante sencillos en el sentido que el mismo ejercicio nos plantea la integral. Una dificultad adicional es plantear la integral. Entonces, por ejemplo, a ver, hagamos algún ejercicio entre el 21 y el 30, ahí como se ven en pantalla. ¿Cuál resolvemos? El 23, el 26. A ver, por ejemplo, podemos ver el 23. Veamos, el 23 tiene algo interesante y es con respecto a la misma región de integración. Bueno, vamos a tomar acá el 23. Vamos a ver aquí. Bueno, acá tal vez hay algunas cosas que no se ven del todo bien. Entonces vamos a reescribir el problema. Bien. El problema, yo que sí puedo verlo un poquito mejor. Entonces vamos a reescribirlo. Con respecto a esta integral, si ustedes observan esta integral doble, lo que queremos calcular es esto, integral doble entre 0 y raíz de 2. Acá va a ir de menos la raíz cuadrada de 2 menos y cuadrado. Entonces vamos a hacer con respecto a esta integral doble dos cosas. Primero, identificar el tipo de región que se está acotando. Y lo segundo es resolverla. Bien. Observe, primero estoy integrando con respecto a x, es decir, la integral más interna es con respecto a la variable x y la más externa es con respecto a la variable y. Bien. Bien. Primero que nada, entonces vamos a ver. Así como lo vimos la clase pasada, esta integral está con respecto a x. Es decir, que a partir de esto, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo establecer que x está acotada inferiormente por menos raíz de 2 menos y cuadrado y va a estar acotada superiormente por la raíz de 2 menos y cuadrado. ¿De dónde estoy extrayendo esta información? Esta información la puedo extraer precisamente de la misma integral. Observe, esta integral más interna está relacionada con este diferencial más interno. ¿Bien? Y algo que podemos ver para la variable y es que y está acotada entre quién y quién. Y estará acotada entre 0 y raíz de 2. ¿Bien? Y está acotada entre 0 y raíz de 2. Si nosotros observamos lo que viene siendo esta restricción, observe x está acotado entre menos la raíz de 2 menos y cuadrado hasta la raíz de 2 más y cuadrado. Entonces acá podríamos reconocer que precisamente, a ver, hay formas de hacer esto. Una forma de poder reconocer el tipo de región es haciendo igualaciones. Primero hacemos una igualación
en la parte izquierda de x vamos a tener lo siguiente. Menos la raíz de 2 menos y cuadrado igual a x. Sí, estoy haciendo una igualación. Este es el extremo izquierdo. Entonces, elevamos acá al cuadrado en ambos lados y nos queda 2 menos y cuadrado igual a x al cuadrado. De modo que nos queda 2 igual a x al cuadrado más y cuadrado. Esto ya nos da una idea, una mejor idea. Si usted observa cuando yo hago la igualación con el extremo de la derecha, es decir, hago x igual a la raíz de 2 menos y cuadrado, y elevamos al cuadrado, vamos a obtener esta misma ecuación, ¿cierto? X cuadrado igual a 2 menos y cuadrado. Y vamos a tener exactamente esto mismo. ¿Esto qué es? Es una circunferencia de centro en el origen y radio raíz de 2. Entonces, la región de integración con respecto a quién se está integrando es con respecto a lo siguiente. Bueno, acá tenemos más o menos lo que viene siendo nuestro plano cartesiano. Y acá tendríamos entonces una circunferencia, bueno, ustedes me creen que esto es una circunferencia. Tenemos ahí una circunferencia de centro en el origen y radio raíz de 2. ¿Sí? Es decir, esto corta aquí en raíz de 2, arriba corta en raíz de 2, acá en este extremo izquierdo en menos raíz de 2 y abajo en menos raíz de 2. Este es el radio. Esta más o menos sería una idea de lo que viene siendo la región de integración. Pero ojo, ¿cómo está variando ahora y? Miren que y varía entre 0 y raíz de 2. Es decir, de hecho mi región de integración, observe, por el extremo izquierdo de x está acotado por esta curva. ¿Esta curva quién es? Esta curva es menos 2, perdón, menos la raíz de 2 menos y cuadrado. Y por el extremo derecho tenemos esta otra curva que es raíz de 2 menos y cuadrado. Por abajo va a estar acotado por y igual a 0, es decir, el eje X, y por arriba va a estar acotada por raíz de 2, es decir, está entre 0 y raíz de 2 variando ahí. Es decir, nuestra región de integración es esto que está aquí. Esto que está aquí. Esa es nuestra región de integración. Bien, lo primero que quería que hiciéramos era eso. Reconocer nuestra región de integración, porque en algunos casos, como ya nos vamos a dar cuenta, puede ser que la integral que se nos presenta, tal cual está planteada, no sea fácil de resolver, pero si reconozco mi región de integración y cambio la región de una región tipo 1 a una región tipo 2, entonces puedo hacer una integral un poco más sencilla. Esta integral que tenemos ahí planteada, ¿de qué tipo es? ¿Tipo 1 o tipo 2? Recordemos que una región tipo 1, a ver, vamos a recordar esto. Una región tipo 1 básicamente es una región en la cual X está acotado entre constantes. Y una región tipo 2 es en la cual Y está acotado entre constantes. Esta región tal cual, esta integral tal cual está planteada, es una integral de región tipo 2. ¿Por qué? Porque Y está variando entre constantes. Pero yo esta misma integral, por ejemplo, la podría plantear como una integral tipo 1. ¿Sí? Y de hecho, observe, ¿qué pasa si yo la planteo? Cambio la integral. Voy a hacer el cambio de la integral a partir de la región de integración. Si yo reconozco mi región de integración, entonces vamos a poner acá cambiando el tipo de región. Bien, cambiando el tipo de región. Entonces, observe, por ejemplo, yo puedo poner a x a variar. Tenga en cuenta que acá el extremo izquierdo corta en menos raíz de 2. X lo puedo poner tranquilamente a variar entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Sí? Entre menos raíz de 2. Esto por aquí. Aquí entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Y y entonces, ¿por quién estaría acotado? Ojo, y no lo puedo poner entre 0 y 2. Porque si yo pongo y entre 0 y 2, lo que estaría construyendo ahí es un rectángulo. ¿Bien? Entonces, y en el extremo izquierdo va a estar acotado por 0
y en el extremo, perdón, en el extremo inferior por 0 y en el extremo superior, si ustedes observan, va a estar acotado por ¿quién? Va a estar acotado por la curva, ¿cierto? Por la curva. Y esa curva que es esta circunferencia que tenemos acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 2, cuando yo despejo y, ¿cómo me queda? Me queda que y es más o menos la raíz de 2 menos x al cuadrado, ¿sí? Pero como está la parte positiva de y, es decir que aquí y va a estar acotado inferiormente por 0 y superiormente por la raíz positiva de 2 menos x al cuadrado. Y entonces ahora yo puedo simplemente cambiar mi integral por la siguiente integral. Esa integral que tenía arriba, esta integral que tenía arriba, va a ser lo mismo que la siguiente integral. Vamos a poner acá. Esta integral que está aquí va a ser lo mismo que esta otra integral. Entonces, la integral, observé, la parte de los números va a ir acotando ahora a x, ¿cierto? Es decir, x va a ir entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Y va a estar acotada entre 0 y raíz de 2 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y acá en la parte de adentro, entonces, ¿qué cambia? Cuando yo cambio la región de integración, en la parte de adentro no cambia nada. Ahí va a seguir estando 2x menos y, pero los diferenciales sí van a cambiar de orden, ¿no? Entonces acá vamos a tener 2x menos y los diferenciales, entonces, la primera integral está variando con respecto a y, pongo acá de y, la segunda integral, la más externa, está variando con respecto a x, pongo aquí de x, ¿bien? Esto que estamos haciendo acá no lo pedía el ejercicio, no lo pedía el ejercicio, pero es algo muy importante y es algo que yo recomiendo cuando ustedes quieran resolver algunas integrales dobles, y es precisamente poder reconocer la integral, poder reconocer la integral ya sea como una integral tipo 1 o tipo 2, y a partir de la integral poder establecer la región de integración. Cuando yo establezco la región de integración, a partir de la forma de la región de integración, puedo hacerme una idea de qué integral puede ser más fácil, si resolverla como tipo 1 o como tipo 2. Claro está, suponiendo que la región permita establecerse como ya sea tipo 1 o tipo 2. ¿Bien? No todas las regiones permiten hacer eso. Bueno, vamos a resolver la integral inicial y si quieren ahorita resolvemos esta otra también. Esta integral inicial, observen, vamos a integrar primero con respecto a ¿quién? A x. Es decir, que acá voy a ir acotando esto entre 0 y raíz de 2. Y observen. Lo primero que voy a integrar es esta expresión con respecto a x. La integral de 2x será simplemente x al cuadrado. La integral de y con respecto a x será y por x. ¿Bien? Será y por x. Ahora, esto lo voy a evaluar, ojo, esto lo voy a evaluar entre menos raíz de 2 menos y cuadrado hasta la raíz de 2 menos y cuadrado. ¿Bien? Y todo esto por el diferencial de y, ¿cierto? No he integrado con respecto a y. Bueno, esto lo voy a evaluar en esa cantidad. Entonces vamos a ir evaluando esto. Bueno, evaluando x, tenemos que evaluar x en esta expresión, ¿cierto? X al cuadrado evaluado en el límite superior quedará 2 menos y cuadrado, ¿cierto? Menos y que multiplica a raíz de 2 menos y cuadrado. Ahí iría menos, ¿cierto? Menos de cuando evalúo, ¿cierto? Evaluado en el límite superior menos evaluado en el límite inferior. Cuando evalúo x cuadrado en menos raíz de 2 menos y cuadrado, ¿esto qué va a ser?
Esto simplemente va a ser 2 menos y cuadrado, ¿cierto? Será simplemente 2 menos y cuadrado cuando evalúe todo eso al cuadrado. Y cuando evalúe en esta segunda parte que es menos, eh, a ver, voy a hacer acá un corchete para no confundirnos con ese menos. Acá vamos a tener este menos y nos quedará y que multiplica a menos 2, así, ¿sí? Y todo esto por dy. Ahora vamos a ir devolviéndonos acá un poco por si de pronto hay algo que no han escrito. Bien, entonces de esta integral queda esto de aquí. Y vamos a ir haciendo entonces las cuentas. Acá entonces queda integral entre 0 y raíz de 2. ¿Y esto será igual a qué? Observe, ya rompiendo corchetes y todo. Si ustedes observan, acá esta parte va a quedar positiva, ¿cierto? Va a quedar positiva, queda menos por menos, más. Y con este otro menos, queda menos. ¿Sí? Es decir, va a quedar menos 2y raíz de 2 menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, nos queda el 2 menos y cuadrado menos 2 menos y cuadrado. Esto va a ser 0. Bien, es decir, va a quedar simplemente así. ¿Sí? Y ahora tengo que integrar esto con respecto a y, ¿cierto? Entonces acá podríamos hacer una sustitución simple. U puede ser 2 menos y cuadrado. Y entonces acá nuestro du será ¿quién? Menos 2y de y. Acá precisamente tenemos el menos 2y de y, que será el du. Es decir, esta integral va a quedar. Y ya que hacemos el cambio de variable, vamos a hacer ahorita entonces la sustitución de los límites. Entonces el menos 2y de y es el du. El menos 2y de y es el du. Y acá entonces simplemente quedará raíz de u por du. A ver, los límites, ¿cómo quedan? Recuerden cómo sustituir límites aquí. Si y vale 0, miren en la sustitución. Si y vale 0, ¿cuánto vale u? U va a tomar valor 2, ¿cierto? Y si y vale raíz de 2, queda 2 menos raíz de 2 al cuadrado, lo cual va a ser 2. Aquí va a quedar 0. ¿Bien? A ver, y acá entonces, ¿esto qué será? Esto es lo mismo que tener u a la 1 medio. Es decir, que la integral va a ser u a la 3 medios. Acá por 2 tercios, ¿cierto? Así. Y pues esto evaluado entre 2 y 0. Bien, esto evaluado en 0 es 0 y evaluado en 2, entonces va a quedar menos 2 veces 2 a la 3 medios sobre 3. Bien. Podríamos dejarlo así o si quieren reescribirlo de otra manera, el 2 a la 3 medios, esto es lo mismo que tener ¿qué? El 2 a la 3 medios. El 2 a la 3 medios es lo mismo que tener raíz cuadrada, ¿cierto? De 2 a la 3. Pero raíz cuadrada de 2 a la 3 es raíz cuadrada de 8, que eso es 2 raíz de 2. Con este otro 2, es decir, acá va a quedar menos 4 raíz de 2 tercios. Bien, y ese sería el resultado de esa integral doble. Dice, ¿y qué pasa con el cambio de variable? No entiendo a qué se refiere. ¿A qué se refiere con que qué pasa con el cambio de variable?
profe, creo que habla de que no volvió a sustituir U. Bien, pero lo que pasa es que cuando yo hice el cambio de variable, también hice el cambio de los límites. Observe que yo acá no escribí esto 0 y raíz de 2, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un cambio de variable acá en la integral y si cambio los límites no necesito devolverme a y, ¿sí? No necesito devolverme a y. A ver, vamos a hacerlo sin hacer el cambio de límites para que se den cuenta. Si yo tomo la integral, hago la sustitución, la integral me va a quedar la integral de raíz de u por du, ¿de acuerdo? Esa integral sigue siendo esto de aquí. Esa integral está dando 2 y bueno, acá tenemos u a la 3 medios, como ya vimos es lo mismo que u raíz de u, ¿sí? U raíz de u sobre 3. Entonces ahora vamos a hacer el cambio a devolvernos en la sustitución, ¿bien? Nos devolvemos en la sustitución y acá tendríamos lo siguiente. Bueno, acá esto tenemos 2, u sería 2 menos y cuadrado, y acá nos queda la raíz de 2 menos y cuadrado, ¿cierto? Que es u, todo esto sobre 3. Y esto evaluado entre 0 y la raíz de 2, ¿sí? Esto evaluado entre 0 y la raíz de 2. Bien, entonces, si nosotros hacemos la sustitución, a ver qué nos queda aquí. Si hacemos esto evaluado en raíz de 2, evaluado en raíz de 2, observe, nos va a quedar, vamos a escribirlo aquí en amarillo. Evaluado en raíz de 2 nos va a quedar 2, acá en este primer paréntesis nos queda 2 menos y cuadrado, y vale raíz de 2, es decir, queda 2 menos raíz de 2 al cuadrado, lo cual es 2, nos queda 0, ¿cierto? Acá nos queda 0, acá igual nos va a quedar entonces raíz de 0, y acá nos queda sobre 3, es decir, esta primera parte da 0, menos, menos. Ahora evaluemos en 0. Evaluado en 0, ¿cómo queda? Acá nos va a quedar 2 y acá nos queda simplemente 2 porque y vale 0, ¿cierto? Acá nos va a quedar raíz de 2 porque también y vale 0 y nos queda esto sobre 3. Es decir, toda esta primera parte da 0 y al final todo nos va a quedar menos 4 raíz de 2 tercios. Usted puede hacerlo de las dos formas, es decir, cuando usted hace el cambio de variable puede que no cambie los límites. Algo importante ahí, muchachos. Si no voy a hacer el cambio de límites, tengo que devolverme a la variable original, que en este caso es y. Pero si hago el cambio de variable, puedo hacer el cambio de límites y de esa manera no necesito devolverme a la variable original. ¿Bien? No necesito devolverme a la variable original. Y repito, ¿cómo hago para cambiar los límites? ¿Cómo hago para establecer los nuevos límites? Observe, cuando hago el cambio de variable, miro los límites anteriores. El límite inferior, en la parte inferior, era 0, ¿cierto? Entonces evalúo aquí, evalúo y por 0. Me queda 2 menos 0, 2. Y ese será mi límite inferior en la nueva integral. Para el límite superior tenía aquí raíz de 2. Tenía raíz de 2, ¿cierto? Entonces, para el límite superior, y vale raíz de 2 y me queda 2 menos raíz de 2 al cuadrado, eso será 0. Y este será mi límite superior en la nueva integral. ¿Bien? Y puedo desarrollar ahora esta integral en términos de u. No necesito devolverme a términos de y. Y como se están dando cuenta, bueno, el resultado es exactamente el mismo en ambos casos, ¿no? Es exactamente el mismo. Pueden hacerlo de las dos maneras, de cualquiera de las dos maneras. Lo importante es que no se confundan, ya sea que hagan el cambio de los límites. Si hace el cambio de los límites, no se devuelva la variable y, porque tendría que volver a cambiar los límites. ¿Bien? Es decir, acá cuando evalúa, no va a poder evaluar entre 2 y 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la variable y no está variando entre 2 y 0. ¿Quién está variando entre 2 y 0? La variable u. La variable y está variando entre 0 y raíz de 2. ¿Sí? Eso es importante cuando se hace un cambio de variable, poner precisamente cómo varían cada una de estas variables. ¿Bien?
A ver, si tienen alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio, aprovechemos y las hacemos de una vez. Bueno, bueno, si no hay entonces más preguntas con respecto a este ejercicio, eh, vamos a continuar. ¿Bien? Bueno, yo esta parte, estos tableros, se los puedo exportar como una imagen. Los puedo exportar como una imagen y esta imagen se las podría enviar al grupo de WhatsApp si les parece. Acá está, vamos a exportarlo como una imagen. Vamos a poner clase 206. ¿Sí? Y por ejemplo, bueno, si ya tenemos eso allí, entonces vamos pero no recuerdo dónde lo guardé. Tal vez acá en documentos. Eso, acá clase 206. Entonces ahí, por ejemplo, para que miren cómo queda la imagen, ahí usted la puede ir ampliando, y puede ir siguiendo lo que hicimos. Si de pronto les parece, yo no tengo ningún problema en ir guardando estos tableros, ¿bien? Se los voy enviando durante la clase o terminando la clase. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a ir acá al PDF. Vamos a ir acá al PDF y vamos a continuar. Vamos a seguir trabajando con integrales dobles, ya se van a dar cuenta. Tenemos entonces acá el siguiente teorema, el teorema de Fubini, que dice lo siguiente. Si tengo una integral doble definida sobre una región R, que es tipo 1, donde la función f es continua sobre la región R, entonces la integral doble se puede establecer como una integral iterada. Básicamente lo que dice el teorema de Fubini, ese teorema de Fubini es que la integral doble se puede calcular usando una integral iterada. Porque recuerde que la definición de la integral doble por sí sola es como una suma de Riemann. Es decir, que este es el momento, el primer momento en el cual nosotros vamos a establecer que una integral doble se puede calcular como una integral iterada. Bien, ya sea que sea tipo 1, ¿cierto? Tipo 1, x varía entre constantes, ¿cierto? X varía entre constantes. Para una región tipo 1, x varía entre constantes. Y para una región tipo 2, quien varía entre constantes es la variable y, ¿cierto? Y ya está. Esta sección básicamente se trataba de establecer el teorema de Fubini. Entonces vamos a hacer ejercicios, es decir, vamos a seguir haciendo ejercicios. Acá sí que van a encontrar ejercicios un poco más elaborados. No sé si quieren que veamos algún ejercicio o algún ejemplo de los que está acá desarrollado o que resolvamos simplemente problemas de la parte de la sección de ejercicios. Acá en esta parte de la sección de ejercicios hay algunas integrales que ya están planteadas, pero hay otras como por ejemplo el problema del 1 al 10. Si usted observa en el problema del 1 al 10, en el problema del 1 al 10 dice que es la integral doble sobre una región y dice que la región está acotada por estas curvas. Bien, es decir, hay que establecer en estos problemas qué tipo de región es en cada caso, qué tipo de región es y luego sí establecer entonces la integral doble como una integral iterada. Así que bueno, vamos a empezar con algún problema. A ver, bueno, el 1 parece como sencillo. Acá entre el 2 y el 9, que se alcanzan a ver en el PDF. ¿Cuál hacemos? A ver, vamos a hacer el 8. Bien, vamos a hacer el 8.
Vamos a hacer entonces acá el 8. Vamos a pasar aquí. Vamos a pegar esto por acá. Y listo, ahí tenemos entonces el ejercicio 8. Algunas cosas que podemos nosotros resaltar a partir de lo que viene siendo la región, es que esta región, como les digo, en algunos casos se va a poder establecer como una región tipo 1 o una región tipo 2. A ver, pinten la región allí. Pinten la región allí y a ver si tenemos la misma región. Vamos a poner acá los ejes. Vamos a poner aquí los ejes. Acá tendremos el eje Y. Acá tendremos el eje X. La primera curva que aparece acá es X igual a Y al cuadrado. Esto es una parábola que abre a lo largo del eje semieje positivo X, ¿cierto? Al semieje positivo X. Tenemos X igual a 0. ¿X igual a 0 qué es? X igual a 0 es el eje Y. Tenemos Y igual a 1. Bueno, vamos a trazar por acá una recta Y igual a 1. Más o menos por acá. Tenemos esta recta Y igual a 1. ¿Cierto? Y vamos a poner entonces ahí un poco más arriba una recta Y igual a 2. Más o menos por aquí. Bien, por ahí tenemos entonces nuestra recta Y igual a 2. Tenemos X igual a 0, que es el eje Y, ¿cierto? Entonces vamos a, más o menos acá, a repasar esta partecita del eje Y, que me va a interesar. Y por otro lado, como había dicho, pues tenemos la parábola, ¿cierto? Acá pasa por el origen, en X igual 1, tenemos que llevarle 1, y en X igual a 4, tenemos que llevarle 2, ¿cierto? O más bien, cuando llevarle 2, X va a valer 4, ¿cierto? Bueno, si entonces, si por acá es 1, por acá será 2, por acá tendremos 3, y por acá será 4. Es decir, va a pasar también por este punto. Es decir, esta recta va a pasar más o menos por estos puntos. Será más o menos esta curva que está apareciendo por aquí, así, de esta manera. Y bueno, hacia la parte de abajo también tenemos la otra parte de la parábola, ¿no? La otra parte de la parábola que será algo de este estilo. Bien, esto es entonces X igual a Y cuadrado. X igual a Y cuadrado. ¿Cuál es la región entonces de integración? La región de integración es esta región que queda acá acotada. Bien, es esta regioncita que queda aquí acotada. Esta que estoy rellenando con azul. Entonces observen, tengo que ver esto como una región tipo 1 o una región tipo 2. Si ustedes observan, será más fácil acotar a Y entre constantes y a X entre funciones. ¿Cierto? Si yo quisiera verlo como una región tipo 1, tendría que separarlo en dos regiones. Ya vamos cómo hacer, vamos a ver cómo hacer eso, pero esta la vamos a resolver como una tipo 2. Entonces vamos a decir que es una región tipo 2. ¿Bien? Y visto como una región tipo 2, veamos, Y varía entre quién. Recuerda que región tipo 2 Y varía entre constantes. Observe, Y varía, inferiormente está acotado por 1 y superiormente está acotado por 2. Entonces Y varía entre 1 y 2. ¿Y X entre quién y quién varía? X en la parte izquierda está acotado por 0, ¿cierto? Que es el eje Y, y por la parte derecha está acotado por la curva. La ecuación de la curva es de esta manera, es decir, que X es igual a Y cuadrado.
y así estaría entonces la región. Dicho esto, entonces, ¿cómo queda la integral? Observe, la integral es la integral doble sobre R del seno de pi x sobre y por dA. Es decir, la integral doble que se nos pide calcular es la integral doble sobre la región que estamos poniendo ahí del seno de pi x sobre y por un diferencial de área. Pero esto, por el teorema de Fubini, lo puedo ver como una integral iterada. Va a ir variando acá entre 1 y 2 y va a ir variando acá entre 0 y y cuadrado. ¿Cierto? Acá esta parte es seno de pi x sobre y. Y acá, ¿qué diferencial va primero? A ver, ¿qué diferencial va primero? Nicole Rueda, ¿está por ahí? ¿Qué diferencial va primero, Nicole? Si no tienen micrófono, pueden escribir por el chat. ¿Sí? Primero va de X de Y. Primero va eso, va entonces esto con de x, ¿cierto? Tengan en cuenta que x es la que está acotada entre 0 y y cuadrado, ¿cierto? Esta parte preliminar, esta partecita, es demasiado importante. Esta parte es demasiado importante. Cuando nosotros estemos en integrales triples, por ejemplo, en un examen tradicional, en un examen presencial, cada una de estas acotaciones valdría, por ejemplo, una décima del punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no puedo acotar bien las variables, la integral no tiene ningún sentido ver cómo se plantea. ¿Sí? Si no logro acotar bien las variables, no voy a poder plantear bien la integral. Y puede ser que yo sepa hacer integrales, pero este curso no estamos evaluando integrales, eso se evaluó en cálculo 2. Lo que estamos viendo acá es cómo plantear integrales múltiples y cómo resolver integrales múltiples. ¿Bien? Entonces esta parte es muy, muy importante, esta parte, porque entre otras cosas, permite definir bien la región, reconocer la región como tipo 1 o tipo 2 y poder plantear bien mi integral. Una vez que tengo planteada mi integral, bueno, ya el problema, como les digo, no es un problema de cálculo 3, sino será un problema de cálculo 2 y es un problema de integrales iteradas, ¿no? Entonces observemos, primero necesitamos integrar con respecto a quién. Necesitamos integrar con respecto a x. ¿Cuál es la integral de esto de acá? Tengan en cuenta que para esta primera integral, esta partecita pi sobre y se comporta como una constante. Es decir, podría pensar que esto es una constante por x, ¿cierto? Lo que está aquí dentro de la función seno, ¿sí? Es decir, que básicamente acá es como estar integrando seno de k por x. ¿Cuál es la integral de seno de k por x? Entonces la integral de seno de x, ¿la integral de seno de x quién es? Es menos coseno, ¿cierto? Entonces acá tenemos menos coseno, acá tendremos entonces de esto mismo, ¿cierto? De pi sobre y por x, y acá entonces estaremos multiplicando por y sobre pi, ¿sí? Observe, si usted deriva esto, y sobre pi nuevamente se va a comportar como una constante si estoy derivando con respecto a x, ¿cierto? Calculo esta derivada parcial. La derivada de coseno es menos seno, con este menos queda positivo, y la derivada interna queda pi sobre y, multiplicado por y sobre pi, es 1, es decir, queda simplemente seno de pi x sobre y. Entonces, esto lo voy a evaluar entre quién y quién, entre 0 y y cuadrado, ¿cierto? Y esta es la integral de 1 a 2, acá por dy. Bien, la constante la puedo sacar de toda la integral. Ya vimos también en la clase pasada que estas propiedades se cumplen, ¿cierto? Una constante la puedo sacar de esa integral doble. Entonces acá, bueno, no la puedo sacar de toda la integral, ¿no? La que sí puedo sacar es el menos 1 sobre pi. El y no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque esta otra integral está variando a lo largo de y. El 1 sobre pi sí lo puedo sacar. Y acá entonces va a quedar esta integral de 1 a 2. Y a ver, sacando el 1 sobre pi, evaluamos a quién. Vamos a evaluar a
a la variable x en y cuadrada. La primera parte, ¿qué va a quedar? Va a quedar entonces y, cuando evaluamos en el límite superior, queda y que coseno de quién. Acá vamos a tener coseno de pi por y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego evaluado en 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1. Es decir, aquí va a quedar menos y. Y esto por dy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, bueno, continuamos acá. Vamos a integrar ahora con respecto a y. ¿Cierto? Tenemos acá 1 sobre pi. Y esta integral, ¿cuánto da? ¿Cómo hacemos esta integral? Bueno, voy a separar entonces esta integral en dos partes. Voy a abrir acá un corchete, este menos 1 sobre pi está multiplicando todo. Y voy a hacer integral de 1 a 2 de y coseno de pi y. Esta integral se hace por partes. Y acá menos la integral de 1 a 2 de y por dy. ¿Bien? Esta segunda integral no tiene ningún problema, ¿cierto? Esta integral es y cuadrado medios, pero esta vamos a hacerla por partes y entonces ya retomamos acá. Entonces, básicamente quiero la integral de y por coseno de pi y. Vamos a hacerla por aquí a un ladito. Entonces tengo la integral indefinida de y por el coseno de pi por y. Esto por dy. Acá, ¿cómo podemos escoger las partes? ¿Cómo podemos escoger las partes? A ver, preguntémosle a Daniel Castillo. Daniel Castillo, ¿cómo podemos escoger las partes? ¿Qué se le ocurre? Pues Recuerda que acá tenemos que escoger un U U y un V. y un DB. Aquí. ¿Cómo escogemos esas partes entonces? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué propone? Sería coseno de ¿Y DB sería Y? ¿DB sería Y de Y? ¿Qué dicen? Al Bueno, revés, profe. eso. Sí, profe, por hilarte sería al revés, ¿no? Exacto, porque el problema es que si yo pongo el DB como Y de Y, cuando yo integre, ¿cierto? El B me va a quedar como Y cuadrado medios, y acá en vez de disminuirse el problema, se va a aumentar la potencia de X. Solamente que va a quedar algo así como una integral con Y cuadrado seno de pi por Y. Y pues por ahí se va a ir complicando un poco más. Entonces acá algo que puede ser recomendable para este caso, escoger el U como y el de B como coseno de pi por Y de Y, ¿cierto? De esta manera el de U es el mismo de y entonces a partir de esto, ¿quién es B? Entonces B será seno de pi por Y, ¿cierto? Seno de pi por Y. ¿Qué falta ponerle ahí? ¿Qué falta ponerle ahí? A ver, preguntémosle a Cristian Peña. ¿Qué falta ponerle ahí? Un 1 sobre pi, ¿no? ¿Cierto? Cuando nosotros derivamos seno, nos da coseno y la derivada interna nos da pi, pero como acá no hay nada, entonces ponemos un 1 sobre pi. Listo, entonces esta integral, usando integración por partes, esto es u por b, ¿cierto? Esto es 1 sobre pi, y por el seno de pi por y, ¿cierto? El seno de pi por y, menos la integral de quién? De b por el de u. Es decir, esto va a ser la integral de 1 sobre pi, que es b, seno de pi por y, por el de u es el mismo de y. Y esta integral acá sale sencilla, ¿cierto?
Esta integral de acá, pues, sale más sencilla. Esto será igual a ¿qué? Bueno, acá vamos a mantener este 1 sobre pi por y seno de pi por y. Seno de pi por y. Y acá entonces vamos a tener, va a salir un 1 sobre pi. La integral de menos seno, ¿quién será? Será, entonces vamos a poner acá el 1 sobre pi. Será coseno de pi por y, ¿cierto? Y si ustedes observan, acá tengo que agregar un 1 sobre pi otra vez. ¿Sí? Bueno, por ahí veo que Fernando levantó la mano. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay algo que esté mal? ¿O ahí vamos bien? A ver, si ahí vamos bien, entonces vamos a volver a esta parte. Y observen, esto entonces será igual a ¿qué? A menos 1 sobre pi. Y acá vamos a tener entonces, esta integral, ¿cuánto nos está dando esta integral? Esta integral nos está dando 1 sobre pi, ¿cierto? 1 sobre pi y por el seno de pi por y más 1 sobre pi al cuadrado coseno de pi por y, ¿bien? Y la integral de y va a ser menos y cuadrado medios. Todo esto evaluado entre 1 y 2. ¿Bien? Todo esto evaluado entre 1 y 2. Y bueno, ahora hacemos las cuentas. ¿Cómo quedan estas cuentas? Bien, ¿cuánto es seno de 2pi? ¿Cuánto es seno de 2pi? Si evaluamos en 2, ojo, todo esto evaluado en 2, nos queda acá 1 sobre pi por 2, seno de 2pi. El seno de 2pi es 0. Entonces esta primera parte va a dar 0. Queda aquí entonces, bueno, el menos 1 sobre pi que está por fuera. Acá vamos a tener el 1 sobre pi cuadrado por coseno de 2pi. El coseno de 2pi es 1. Es decir, acá va a quedar 1 sobre pi cuadrado. Y acá, pues evaluando en 2, nos queda menos 4 sobre 2, 2. Listo. Ahora, evaluemos todo esto en... Bueno, no sé si esto se alcanza a ver. Bueno, parece que sí. Aunque verá mejor el rojo. Creo que mejor el rojo. Ahora, menos todo esto evaluado en 1. Todo esto evaluado en 1, bueno, resulta que seno de pi nuevamente es 0, ¿cierto? El coseno de pi es menos 1, es decir, acá queda menos 1 sobre pi cuadrado, ¿sí? Y cuando evalúo acá esto en 1, pues queda menos un medio. ¿Bien? Queda menos un medio. Entonces queda esto así y vamos a terminar de hacer estas cuentas. A ver, acá va a aparecer este menos por este menos queda más. Queda entonces menos 1 sobre pi que multiplica a 2 sobre pi cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos 2 menos 2 más un medio. Menos 2 más un medio, esto es menos 3 medios. Y bueno, podríamos dejarlo así o podríamos escribirlo de esta manera. Sería como usando el menos, quedaría positivo 3 sobre 2pi, ¿cierto? Menos 2 sobre pi al cubo. Podríamos dejar así la respuesta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Venga, profe, qué pena. Usted podría hacer el favor de irse a la parte de cuando integró por parte y hacer como un pequeño recuento de lo que se hizo. A ver, espere, otra vez. Acá cuando decimos partes, ¿qué pasa aquí? Es que le escucho un poquito bajito. O sea, para ver si puede hacer un recuento a partir de ahí. O sea, el dB se integra Claro, y el U se deriva. sí, y el uso deriva. Ahí sí no sé si, es que no,
porque es que quedaba, o sea, porque después de eso queda 1 sobre pi, queda 2 veces, ahí se está multiplicando el 1 sobre pi, por 1 sobre pi. Sí. Acá en esta parte, me imagino que dice usted. Sí, claro. Sí, sí. Sí, acá se está multiplicando. Porque es la integral, tenga en cuenta que este 1 sobre pi, el primer 1 sobre pi es este que está aquí. Y la integral del seno de pi por y es coseno de pi por y por 1 sobre pi. ¿Sí? Sí. Tenga en cuenta que acá también este menos, de hecho la integral de seno es menos coseno, ¿cierto? La integral del seno es menos coseno. Entonces por eso ese menos cambió aquí por un más. Cambió por un más. Ok. También hay que tener en cuenta que cuando yo integro, sale 1 sobre esa constante, ¿cierto? Porque cuando usted deriva el coseno de pi por y, la derivada de ese coseno, ¿quién es? Es menos seno de pi por y, ¿cierto? Por la derivada interna. La derivada interna sería pi, ¿sí? Sí. La derivada interna sería pi. Y como yo estoy poniendo esto acá, entonces va a quedar por 1 sobre pi, por 1 sobre pi. Entonces, bueno, queda este con este se va y queda menos 1 sobre pi, seno de pi por y, que está acá el menos, ¿cierto? En la integral está el menos 1 sobre pi, seno de pi por y. Ahí está. Ok, ok, entendido. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio de esa parte. Y ahí de pronto vamos. Acá vamos a estar necesitando algo que sí les pido, muchachos, es que por favor recuerden, repasen si de pronto hay algunas cositas de técnicas de integración que no tienen así muy frescas o muy claras, repásenlas. Acá igual vamos a estar haciendo los comentarios, ¿sí? Vamos a estar haciendo comentarios de cómo vamos haciendo todo, pero si de pronto hay dudas por allí, por favor repasen porque acá sí que vamos a necesitar que ustedes sepan integrar muy bien. Acá en cálculo multivariable aparecen una buena cantidad de integrales por sustitución trigonométrica. Estas integrales tal vez en el curso de cálculo 2, cuando la vieron, no sé, no les gustó mucho, tal vez les causó un poco de fobia estas integrales trigonométricas por sustitución trigonométrica, pero acá vamos a tener que aprender a cogerle un poquito de cariño porque de hecho aparecen mucho en los ejercicios. Bien, entonces vamos a estarla utilizando igual. Yo de pronto por ahí, cuando tengamos que hacer alguna integral de este estilo, voy a ir haciéndolo paso a paso. Vamos a ir haciendo el proceso, pero la idea es que recordemos esas integrales por sustitución trigonométrica. Si de pronto ven algún otro método de integración que por ahí no estén muy seguros, no recuerden muy bien, que tengan algunas dudas, por favor vayan repasando. Bueno, acá vemos entonces, bueno, dice en el problema del 13 al 18, emplee la integral doble para calcular el área de la región que está acotada por las gráficas de las ecuaciones que se indican. Bien, vamos a encontrar, vamos a usar una integral doble para hallar esa cantidad de área. A ver, un problema, un ejercicio que puede ser interesante. Yo creo que el ejercicio 15 o el 17 pueden tener como curvas interesantes. Entonces ustedes me dicen cuál resolvemos, 15 o 17. A ver, por aquí ya dijeron el 15. Bueno, vamos a hacer entonces el 15. Vamos a hacer acá el 15. Bueno, yo voy a recortar acá todo este pedacito porque así no se distorsiona tanto la imagen. No sé qué tal se ve aquí la imagen cuando yo la paso acá. Bueno, ahí se ve muy pequeña, pero ahí se alcanza a leer bien. ¿Se alcanza a leer bien los problemas o no? Porque yo de todas formas lo veo ahí un poquito distorsionado, un poquito pixelado. Ahí se nota. Bueno, vamos a hacer entonces el problema 15. De todas formas yo voy a reescribir aquí las funciones. El problema 15. Quiero el área, ¿no? Entonces el área
de R usando integrales dobles. ¿Cierto? Usando la integral doble. Entonces, a ver, esta región del problema 15 está acotada por las siguientes funciones. Y igual a e a la x, y igual al logaritmo natural de x igual a 1, que es una recta vertical, y x igual a 4, que es otra recta vertical. ¿Bien? Entonces vamos a ir por acá. Y vamos a trazar algunas... Acá algo para el sistema del plano, algo para el plano cartesiano. Entonces vamos a poner este acá. Más o menos por acá. Vamos a poner esto así. Bien. Entonces, con x igual a 1, tenemos más o menos, bueno, vamos a poner por acá una recta. Tenemos por acá una recta en x igual a 1. Por acá x2, bueno, x3, por aquí x4. No necesariamente vamos a hacer todos estos dibujos a escala. Lo que quiero hacer es un buen bosquejo donde pueda hacerme una idea de cómo son las curvas. ¿Bien? A ver, acá de pronto, con respecto a lo que viene siendo la exponencial, vamos a usar una escala diferente. Porque tenemos la función, bueno, acá tenemos la recta x igual a 1, x igual a 4, tenemos y igual a x, y igual a x, recuerden que es algo que viene ajustándose acá a lo que viene siendo el origen, ¿cierto? Perdón, a lo que viene siendo el eje x. Acá en el eje y corta en el punto 0,1 y luego, bueno, va a subir. De hecho, sube más rápido, pero aprovechando la escala que tenemos acá, vamos a hacerlo así. Por otro lado, tenemos esta y igual a e a la x. A la x. Y por otro lado, tenemos la función logaritmo natural. Logaritmo natural es básicamente la reflexión, ¿cierto? Logaritmo natural está aquí pegado al eje y. Acá va a ir subiendo. Logaritmo natural de 0 es 1, ¿cierto? Logaritmo natural de 0, perdón, logaritmo natural de 1 es 0, y bueno, luego empieza a hacer un comportamiento de este estilo, ¿bien? Algo así. Acá tenemos entonces y igual al logaritmo natural de x. Y entonces la región que queda, la región de integración, es esta región que está acá, ¿sí? Es esa región que está allí. Entonces, esta es una región ¿de qué tipo? Esto es una región tipo 1. Es una región tipo 1, ¿cierto? Está acotado x entre constantes y vamos a escribir esto de una vez. X está variando, está acotado por el extremo izquierdo por 1 y en el extremo derecho por 4. Por otro lado, y está acotado inferiormente por el logaritmo natural de x y está acotado superiormente por la función e a la x. ¿Bien? Está acotado así. Bueno, ahí como pueden ver, la gráfica nos salió bien patriota, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Casualidades. Vamos a ver cómo plantear entonces la integral. ¿Qué es lo que queremos? El área. Recuerden que el área es la integral doble de la región por el diferencial de área, ¿cierto? Es decir, en este caso esto es la integral doble. Va a variar entre 1 y 4, va a variar entre logaritmo natural de x y e a la x, ¿cierto? Y acá en la parte de la integral, acá hay un 1, ¿no? Hay un 1. Y acá tenemos entonces un dy por un dx, ¿bien? La integral de 1 con respecto a y, ¿cuánto da? Esa integral será simplemente y, ¿cierto? Será simplemente y evaluada entre el logaritmo natural de x y e a la x. Y todo esto por un dx. Acá esta
Bueno, queda lo siguiente, integral de 1 a 4. Evaluando nos queda la integral de e a la x menos logaritmo natural de x con respecto a x. Bien. Y pues la integral de e a la x es el mismo e a la x, ¿cierto? La integral del logaritmo natural, a ver quién... Eso se hace por partes, pero es una integral que uno empieza a utilizar tanto que deberían estársela aprendiendo. A ver, alguien por ahí. Julián Profe, Colmenares. X. Ah, ok. A ver, vamos a dar así oportunidades a dedocracia y luego entonces al que quiera participar. Julián, por ahí está, Colmenares. ¿Recuerda la integral? ¿Cuál es la integral del logaritmo natural de x? ¿La recuerda? No, profe. ¿No? Listo, bueno, ¿quién era que nos iba a comentar cuál era la integral? Daniel Castillo, profe. ¿Cuál es la integral? X logaritmo natural de X menos X. Eso es. Tengan en cuenta el menos que está acá. Entonces acá, esa integral, la integral del logaritmo natural. Hay integrales que uno tiene que aprenderse porque pues, aunque no sea difícil hacerla, es una integral que se usa bastante. Bien, logaritmo natural de x menos x. Bien, esa es la integral del logaritmo natural. Y esto evaluado entre 1 y 4. Bien, vamos a desplazar acá. Acá tenemos evaluado en 4, tenemos e a la 4. Bien, y acá tenemos entonces 4 por el logaritmo natural de 4 menos 4. Y todo esto menos eso evaluado en 1. Nos queda aquí e a la 1 más 1 logaritmo natural de 1, que es 0, ¿cierto? Menos 1. Así. A ver, resumiendo acá algunas cuentas, vamos a poner lo de los exponenciales acá al principio. Nos queda e a la 4 menos e a la 1, que es e. Acá nos queda menos 4 logaritmo natural de 4. El logaritmo natural de 1, esto es 0. Bien. Y finalmente las constantes. Acá nos queda positivo, nos queda 4 positivo. Acá nos queda menos 1, ¿cierto? 4 menos 1, nos queda más 3. Entonces este es el valor del área de la región, de esa región de integración. Bien. A ver, algunas integrales que sería bueno tal vez que recordaran, bueno, además de las básicas, ¿cierto? Básicas como, qué sé yo, integral de seno, de coseno, pero es que hay algunas integrales que aunque, como les digo, no son difíciles, perdón, no son difíciles de hacer, aparecen todo el tiempo y de alguna manera uno debería irselas aprendiendo. Así como la integral del coseno. Por ejemplo, ¿usted por qué se sabe la integral del coseno? Porque recuerda que si usted deriva seno, le da coseno, ¿cierto? Entonces la integral de coseno es el seno de x. Pero resulta que hay algunas que empiezan a aparecer tanto en los ejercicios que también debería ser algo que usted incorpore a su lista de integrales conocidas, como la del logaritmo natural de x, ¿cierto? Que es x logaritmo natural de x menos x. Esto se hace por partes. Por ejemplo, ya sabemos cuál es la integral del seno, cuál es la integral del coseno, pero por ejemplo, ¿cuál es la integral de la tangente de x? ¿Cuál es la integral de la tangente de x? ¿Alguien la conoce? Es menos logaritmo natural del coseno, creo. Es menos logaritmo natural del coseno o, a ver, hay dos formas, ¿cierto? Menos logaritmo natural de valor absoluto del coseno de x. Y también podemos escribirla como o logaritmo natural de la secante de x, cualquiera de las dos.
Si usted observa, cuando deriva, vamos a hacer esta derivada, pero la vamos a borrar inmediatamente. La derivada de esto, ¿qué es? La derivada del menos logaritmo natural del coseno es 1 sobre el argumento de coseno, ¿cierto? 1 sobre el argumento de coseno por la derivada interna. La derivada del coseno es menos seno de x. Es decir, este menos con este menos se simplifica, ¿cierto? Se multiplican estos signos y queda seno sobre coseno, es decir, efectivamente queda la tangente. Y la derivada del logaritmo natural de la secante nos queda 1 sobre el argumento, ¿cierto? 1 sobre el argumento que es la secante de x por la derivada interna. ¿La derivada de la secante quién es? Es secante por tangente, ¿cierto? Entonces simplificamos estas secantes y nos queda simplemente tangente. Es decir, para la tangente yo puedo escribir, ya sea logaritmo natural de secante o menos logaritmo natural de coseno. ¿Bien? Esa también empieza a aparecer en el curso de ecuaciones diferenciales, aparece mucho, o sea, en los ejercicios aparece bastante esta integral. Y bueno, así como estamos viendo esta, uno puede analizar, por ejemplo, la integral de la cotangente, la integral de la secante, ¿sí? La integral de la cosecante. Por ejemplo, así como para mencionar alguna más, la integral de la secante, secante de x. ¿Cuál es la integral de la secante? ¿La tienen por ahí presente? Daniel Castillo, ¿la tiene por ahí presente? No, profe. Vale. Profe, el logaritmo natural de secante por tangente. Más tangente. Logaritmo natural de la secante más la tangente. Bien. Bueno, a todo esto agreguen una c, ¿no? De las integrales definidas. A ver, ¿por qué? Miren esto. Miren la derivada. Si nosotros miramos la derivada, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de la secante más la tangente? A ver, esto es 1 sobre el argumento del logaritmo natural, ¿cierto? Que es secante, no sé por qué escribí seno, que es secante de x más la tangente de x. Y esto multiplicado por la interna, ¿cierto? La derivada de esta interna, ¿cuál es la derivada de la secante? La derivada de la secante es secante de x por la tangente de x, ¿cierto? Y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Es decir, yo puedo hacer un factor común en el numerador secante y ¿qué me queda? A ver, voy a hacerlo aquí de una vez. Si hago un factor común en el numerador, la secante, me queda secante más, perdón, tangente más secante según como está escrito aquí, ¿no? Tangente más secante, así. Y pues simplifico este tangente más secante con el de abajo que es tangente más secante también. Y me queda simplemente la secante. ¿Bien? Algunas de estas integrales, por ejemplo, esta no se hace, esta realmente lo que se hace para hacer esta integral es multiplicar ahí por algo apropiado y hacer una sustitución simple. Realmente eso es lo que se hace para esta integral. ¿Bien? De la misma forma, por ejemplo, la integral de la cosecante. La integral de la cosecante de x por ahí sobra una letra. La integral de la cosecante de x es igual a ¿qué? Esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de ¿qué? A ver, acá podemos escribir cotangente de x menos cosecante de x. Tengan en cuenta que esto es un valor absoluto. Siempre que usted integra esto es logaritmo natural del valor absoluto. Es decir, que por ejemplo este que tiene este menos, también usted puede encontrarlo como logaritmo natural de la cosecante de x
menos la cotangente de x. ¿Bien? Bueno, acá este último, una barra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente el valor absoluto de x es lo mismo que el valor absoluto de menos x. Es exactamente lo mismo. Es decir, acá dentro puedo multiplicar por menos 1 y no pasa absolutamente nada. ¿Bien? Bueno, algunas integrales que, que empiezan a aparecer, por ahí en el camino. Entonces, para que tengamos esto así como un poco presente. Y también ir repasando técnicas de integración, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio más de esta parte. Veamos un ejercicio de estos de estos de acá, a ver qué dice. Bueno, en el problema 19 dice, considera el sólido que está acotado por las siguientes gráficas. Y acá nos dan las gráficas. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4 es un cilindro circular recto de radio 2, centrado en el origen, abre a lo largo de Z. Z igual a 4 menos Y, ¿cierto? Eso es un plano. Es el plano que estamos viendo acá que es descendente. Y Z igual a 0 es el plano XY. Es decir, es el cilindro el sólido que vemos aquí acotado. Dice, elija y evalúe la integral correcta que representa el volumen. A ver. Veamos a ver quién nos colabora con esto. Cristian Ardila. Cristian, cuéntenos con respecto a este volumen, ¿cuál de las integrales le corresponde? ¿Cuál diría usted y por qué? Cristian, ¿sí está por ahí? A ver, dice el B. ¿Alguna razón en especial o es una corazonada? ¿Qué es? A ver, ¿quién dice, por ejemplo, por qué el B o por qué el A no o por qué el C no? Corazonada, dice Cristian. Bueno, se le abona la honestidad. A ver, pregunta abierta para todos. ¿Cuál dirían que es? ¿El A, el B, el C y por qué? Por descarte uno descarta la A, ¿Por qué? porque por descarte pues se descarta la A, porque el valor de Y sería de menos 2 a 2, no de 0 a 2. A ver, vamos a analizar estas. Todas son soluciones, ¿no? Observen. Profe, yo que es la C. A ver, ¿por qué la A no es? Mire que en la A dice que Y está variando entre 0 y raíz de 4 menos X cuadrado. Y X está variando entre 0 y 2. En la opción A. Esta parte de abajo es una circunferencia de centro en el origen y de radio 2, ¿no? A ver, observe, básicamente lo que está haciendo acá es yendo en X desde 0 hasta 2, ¿sí? Desde 0 hasta 2, y acá en Y lo está acotando entre 0, ¿sí? Entre 0 y la raíz cuadrada de esto. Es decir, acá realmente me estoy quedando básicamente con cuarto de circunferencia, es decir, tenemos acá esta circunferencia, ¿cierto? Tengo por acá el plano cartesiano, y observe, para X, me estoy quedando entonces con ¿qué?
X me estoy quedando con la parte que va de entre 0 y 2. Veamos eso. Va acá entre 0 y 2, esto aquí. Y con Y me estoy quedando con la parte que va entre 0 y la curva. Es decir, me estoy quedando básicamente con lo que está en el primer cuadrante. Esa sería para ahí la región de integración. ¿Dónde surge el 4? Este 4 surge por simetría. ¿Bien? Es decir, está usando simetría. Básicamente lo que está diciendo, lo que calculo en este primer cuadrante, lo voy a multiplicar por 4, ¿sí? Y eso será el resultado de todo. Acá también vamos a poder utilizar simetría. Ya vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no, en qué casos es recomendable, en qué casos hay que tener cuidado. Y en este caso, la opción A no es correcta. No es correcta, ¿por qué? Básicamente piense cómo está definida la integral doble. La integral doble básicamente está definida como lo que estamos calculando acá es el volumen del sólido. Pero pregunta, ¿será lo mismo, la misma cantidad de volumen que está acotada en el primer cuadrante que el que está acotada en el tercer cuadrante, que es el que está por acá atrás? ¿Es la misma cantidad de volumen acotada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, profe. No, ¿cierto? No es la Eso sí, misma. eso, perfecto. Eso sí es bastante evidente. No es la misma cantidad de área acotada ahí. Entonces, como no es la misma cantidad de volumen acotado, yo no puedo utilizar simetría. Sí podría utilizar simetría, por ejemplo, con respecto a esta parte. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo toda esta parte, es decir, lo que está en el primer y en el cuarto cuadrante, y lo duplico, podría utilizar simetría. ¿Por qué? ¿Por qué puedo utilizar simetría? Básicamente porque este plano es paralelo al eje Y. Es decir, este plano, la altura, o mejor dicho, la cantidad de volumen acotada en el segundo y tercer cuadrante, es la misma cantidad de volumen acotado entre el cuarto y primer cuadrante. ¿Sí? Por la forma del plano, puedo usar esa simetría. Es decir, por ejemplo, si nosotros observamos ahora las demás integrales, miremos esta, miremos la B. ¿Qué pasa con la B? En la B, X iría de menos 2 a 2. Entonces vamos a plantear acá, más o menos esto. X va entre menos 2 y 2 para la B. Vamos a ir mirando. Entre menos 2 y 2, es decir, va a ir entre este punto y este punto, y Y va a ir entre 0 y la curva. Es decir, lo que está usando, lo que está tomando es esto que está aquí. ¿Sí? Es decir, lo que viene siendo el primero y segundo cuadrante. Y con el 2 lo que está haciendo es usar simetría. Bien, está usando simetría. Ojo, muchachos, que es muy importante cómo se están poniendo los diferenciales. Y está variando entre 0 y la curva, y X está variando entre menos 2 y 2. ¿Bien? Si ustedes ven esto, la pregunta ahora es, ¿será que es la misma cantidad de volumen bueno, dentro de esta circunferencia, obviamente, pero que está sobre el primer y segundo cuadrante que lo que está en el tercer y cuarto cuadrante? ¿Será la misma cantidad de volumen que está sobre esto que está en azul a lo que está No. en rojo? No, ¿cierto? Ahí en el gráfico se ve bastante claro que no es así. Se ve bastante claro que no es así. Entonces, con esto vemos que la B tampoco es. Pero ojo, no descartemos y digamos que simplemente es la C. Tenemos que ver que la C es correcta. Y para ver que la C es correcta, vamos a ver qué tipo de región es la que estoy usando. La que estoy usando acá. Y bueno, si estoy usando simetría, si no, y cómo es la simetría. Bien. Entonces, si nosotros vemos lo que menciona la integral en el inciso C, ¿quién es el que está variando entre 0 y la curva? X. Y Y está variando entre menos 2 y 2. Ojo, Y está variando entre menos 2, entre este punto de abajo y el punto de arriba que es 2. Entre menos 2 y 2. Y X está variando entre 0 y la curva. Es decir que
región estoy considerando? Esta que está acá. El cuadrante, lo que está en el cuadrante 1 y lo que está en el cuadrante cuarto. Bien, observe, y está variando entre menos 2 y 2, ¿cierto? Acá entre menos 2, superior acotado por 2, y x está acotado entre 0 y la curva. Y ahora la pregunta es, este 2 se debe a la simetría. La pregunta es, ¿el volumen acotado es lo mismo, lo que está acotado entre el cuarto y primer cuadrante, que lo que está entre el segundo y tercer cuadrante? Sí, profe, sí hay simetría. Sí hay simetría. Bien, sí hay simetría. Entonces, efectivamente, la integral que es correcta acá es la integral en el inciso C. Es esta integral en el inciso C. Y bueno, ahora vamos a resolverla. Vamos a resolverla. De hecho, se parece muchísimo a una que ya resolvimos, ¿no? Creo que está incluso escrita. Creo que estará incluso escrita acá en esta pizarra. A ver. A ver, vamos a mirar. Me parece mucho a una integral que ya resolvimos. Bueno, más o menos se parece. Se parece más a esta segunda que planteamos. Pero bueno, si quieren vamos a resolver esa integral. Bien. Vamos a resolver esa integral. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Ven acá. Entonces más o menos ahí pueden revivir el orden de lo que se hizo en la clase. Vamos a continuar acá por este lado. Bien, vamos a resolverlo por acá. Entonces vamos a copiar aquí esto, lo que viene siendo esta integral. Lo que viene siendo esta integral y vamos a resolverla. Como se dan cuenta, muchachos, acá es muy importante ver cómo plantear la integral que resuelve el problema. Porque si yo planteo mal la integral, estaré calculando algo que no tiene nada que ver con el problema. ¿Bien? A ver, acá lo que estamos viendo a partir de la misma integral es qué tipo de región de integración es. Si ustedes observan, y está variando entre menos 2, y está variando entre menos 2 y 2. Y x está variando entre 0 y esta curva que es 4 menos y cuadrado. ¿Bien? Entonces esta integral, a ver, esta integral será igual a ¿qué? Bueno, tenemos entonces dos veces la integral de menos 2 a 2. Voy a reescribir la integral de 0 hasta 4 menos y cuadrado. Aquí de 4 menos y de x de y. ¿Bien? Entonces esta integral será dos veces integral de menos 2 a 2. Y acá, integramos con respecto a x. Esta integral es 4x menos y por x evaluada entre 0 y la raíz de 4 menos y cuadrado. Esto por dy. ¿Bien? ¿Cuánto da esto? Bueno, esto da lo siguiente. Integral entre menos 2 y 2 de ¿quién? Evaluando esto en x, nos va a quedar acá 4 raíz de 4 menos y cuadrado, ¿sí? Menos y por la raíz de 4 menos y cuadrado, ¿sí? Y evaluando esto en 0, bueno, da 0, ¿no? Y acá tenemos esto con dy. Ahora, ¿cuánto da esa integral? ¿Cuánto da? A ver, la primera integral
¿Cómo se haría? ¿Qué se les ocurre? ¿Una sustitución simple? En la... Bueno, a ver, separemos esto en dos integrales. Esta parte de acá necesita una integral y esta necesita otra. Esta de acá sí tiene una sustitución simple, ¿cierto? Sí, la otra es una trigonométrica, sí. Exacto. A ver, ¿cuál es esa trigonométrica que tenemos allí? En la otra hay que hacer una sustitución trigonométrica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlas por aparte. Vamos a hacerlas por aparte y ahorita volvemos a ahí. Primero entonces tenemos la integral. Vamos a hacer esta de 4 de y que multiplica a raíz de 4 menos y cuadrado por el de y, ¿cierto? Para esta hacemos una sustitución simple. 4 menos y cuadrado. El de u, ¿quién es? Es menos 2y de y. Es decir, que el y de y, esta parte de acá, este y de y, ¿qué viene siendo? Este viene siendo menos de u medios, ¿no? Entonces acá tenemos menos 1 medio, la integral de raíz de u por el de u. ¿De acuerdo? Esto acá entonces es menos 1 medio, la integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios por 2 tercios. ¿Sí? Bueno, más una constante. Ahorita entonces nos devolvemos allá. Devolviendo entonces en la sustitución, acá nos va a quedar menos 1 tercio de u a la 3 medios. Esto es u raíz de u tercios. ¿Bien? Más la constante y esto será entonces menos, devolviéndonos en la sustitución, 4 menos y cuadrado por la raíz de 4 menos y cuadrado sobre 3 más c. Listo. Esta sería esa primera integral. Ahora la otra integral es la integral de raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado, ¿no? A ver acá. Ahora la otra integral indefinida que necesitamos calcular es la integral de 4 menos y cuadrado, ¿cierto? De y. Vamos a hacer acá una sustitución trigonométrica. Y entonces, quien no recuerda sustitución trigonométrica, mucha atención. A ver, voy a construir acá un triangulito, ¿bien? Y voy a poner acá un ángulo teta, ¿vale? Pongo un ángulo teta. Y vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes observan lo que está dentro de la raíz, entonces acá puedo relacionar algunos elementos. Por ejemplo, si ustedes observan, en general tengo acá un triángulo rectángulo. Voy a hacer un dibujo aquí aparte que voy a borrar rápidamente. Si yo tengo acá la hipotenusa, tengo el cateto 1 que llamémoslo A y tengo el cateto 2 que llamémoslo B. Entonces, por ejemplo, si yo despejo, uso teorema de Pitágoras y despejo A, ¿qué me queda? Me queda que A es ¿quién? Bueno, básicamente que A al cuadrado es la raíz cuadrada, bueno, perdón, que A al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa al cuadrado. Acá, ahora sí. Menos B cuadrado. Es decir, que ya sea que yo despeje A o despeje B, se van a dar cuenta que esto va a quedar de la siguiente manera. Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos B cuadrado. Es decir, cuando tengo en una sustitución una raíz, algo que es una diferencia de cuadrados, eso tiene que ser un cateto. ¿Bien? Acá estamos viendo, despejo un cateto y tiene esta forma y es precisamente lo que está dentro de mi raíz. Es decir, que uno de los catetos debe ser ¿cómo? Uno de los catetos debe ser ¿cómo? Uno de los catetos debe ser raíz de 4 menos y cuadrado. El otro cateto, ¿cómo debe ser? El otro cateto, obsérvenlo aquí. Obsérvenlo aquí. El otro cateto es ¿quién? Lo que está restando, ¿cierto? La raíz cuadrada. Eso que está restando. ¿Y qué es entonces lo que está acá al principio a lo que le están restando?
Eso viene siendo la hipotenusa. Es decir, que nuestra hipotenusa en este caso es ¿quién? Es 2. Bien, nuestra hipotenusa en este caso es 2. Bien. Voy a ahorrar por acá estos dibujos. Acá se está poniendo esto un poco lento, tal vez debe ser porque ya estamos escribiendo mucho en este pizarrón. Pero bueno. Entonces tengo acá mi triángulo, ¿cierto? Entonces puedo a partir de esto establecer mis razones trigonométricas. Yo puedo establecerlas todas. Básicamente yo lo que necesito averiguar es cuánto es la raíz en términos de teta, ¿bien? Y quién es el de y en términos de teta. Entonces, por ejemplo, si yo uso coseno de teta es igual a ¿qué? Coseno de teta es el adyacente, ¿cierto? Y sobre la hipotenusa, que es 2. Es decir, tengo mi primera ecuación que es 2 coseno de teta y a partir de esto puedo establecer quién es el de y. Entonces derivo con respecto a teta. ¿El de y quién es? El de y es menos 2 seno de teta, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno por el de teta. Ahí está. Ahora, dos opciones. Puedo tomar yo este y reemplazarlo acá en mi integral y resolver, o puedo averiguar a partir del triángulo quién es la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado. ¿Cómo puedo hacer eso? Con seno. Porque el seno de teta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, raíz de 4 menos y cuadrado, sobre la hipotenusa que es 2. Es decir, que la raíz es la raíz de 4 menos y cuadrado es ¿quién? Es 2 seno de teta. Y ya, puedo reemplazar esto. Observen, mi integral, esta integral, ¿quién es? Esta integral será. Entonces, ¿la raíz es igual a qué? La raíz es igual a 2 seno de teta. ¿Bien? La raíz es igual a 2 seno de teta. ¿Y quién es el de y? El de y es esto que está aquí. El de y es menos 2 seno de teta por de teta. Puedo sacar una constante que será una constante menos 4, ¿cierto? Por la integral del seno al cuadrado de teta por d teta. ¿Sí? Y acá vamos a utilizar una identidad trigonométrica que también muy importante a esta altura. Ustedes ya deberían tener muy claras estas identidades, pero si no es así, igual vamos a seguirlas mencionando. El seno al cuadrado utilizando la regla del ángulo doble, perdón, la regla del ángulo medio, ¿es igual a qué? ¿Es igual a qué? ¿Se acuerdan la del ángulo medio? Un medio que se multiplica por 1 menos coseno de 2 teta. A ver, acá esto es 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2 por d teta. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque ¿cómo integra usted la función seno? La función seno no... perdón, la función seno cuadrado, ¿cierto? Esa función seno cuadrado no se puede integrar. Entonces hay que recurrir a esa regla de el ángulo medio. Una vez teniendo esto, resulta bastante sencillo continuar acá con lo que viene siendo la integral. Sacamos el 1 medio, acá entonces va a quedar menos 2 y queda la integral de 1 menos coseno de 2 teta, ¿cierto? Por d teta. Por d teta. Bueno, ¿y cuánto da eso?
¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? A ver, esto es menos 2. La integral de 1 es teta, ¿cierto? La integral de 1 es teta. Acá va a quedar entonces, ojo, queda este menos por este menos queda más. Pero a ver, ¿cuál es la integral del coseno? La integral del coseno es seno. Entonces acá va a quedar seno de 2 teta, ¿cierto? Acá quedaría un medio, por este 2 queda 1, más c, ¿sí? Más c. Finalmente tengo que devolverme en la sustitución. Si yo me devuelvo en la sustitución, entonces necesito establecer el valor de teta y puedo hacerlo a partir del triángulo o a partir de lo que viene siendo la misma sustitución, ¿cierto? Vamos a ver. Por ejemplo, a partir de esta sustitución coseno de teta igual a y medios, esta que está acá, entonces teta es igual a ¿qué? A coseno inverso de y medios, ¿sí? Y entonces hacemos lo siguiente. Acá está. Entonces, esto será igual a menos 2. Teta es coseno inverso de y medios. Coseno inverso de y medios. Seno de 2 teta. Uso ahora la identidad del ángulo doble. Esta identidad del ángulo doble, ¿qué es? Es 2 veces seno de teta, coseno de teta. ¿Por qué uso esta identidad? Porque no va a ser posible hallar el seno de 2 teta a partir del triángulo. Sin embargo, bueno, esta parte queda igual, coseno inverso de y medios. Esto se quedó como acá. Sin embargo, el seno de teta ya sé cuánto vale, ¿no? El seno de teta es igual a ¿qué? Seno de teta, acá podemos verlo ahí en la parte de arriba. Esto es raíz de 4 menos y cuadrado, ¿sí? Sobre 2, ¿cierto? Y el coseno de teta es igual a ¿qué? Esto es igual a y medios. Entonces ahí ya me queda toda esta integral en términos de y. Es decir, queda menos 2, coseno inverso de y medios. Acá esto va a quedar más y raíz de 4 menos y cuadrado, ¿sí? Sobre 2 más c. Y esa será esa integral. Ahora lo que falta es tomar estas dos integrales, llevarlas al problema que teníamos, ¿cierto? Reemplazarlas y evaluarlas. Y ya estaría. Ya estaría ahí el ejercicio. Tengan en cuenta, muchachos, miren este ejercicio. Este ejercicio estamos usando varias cosas. Entre otras, estamos usando sustitución trigonométrica para resolver una parte de la integral. ¿Sí? Pero una vez que usé sustitución trigonométrica, ahí en el camino tuve que usar identidades de ángulos dobles, ¿cierto? Y también tuve que usar identidad de ángulo medio. Para poder integrar seno cuadrado, uso identidad del ángulo medio, ¿sí? Y luego en el resultado tengo un ángulo doble. ¿Qué hago con ese ángulo doble? Uso la identidad del ángulo doble para poder escribir eso en términos de seno y de coseno. Y luego con las sustituciones que saqué del triángulo, puedo hallar el valor de seno de teta, de coseno de teta, y ahí estaría. ¿Bien? Bueno, lo que queda es que, como les digo, sustituyan estos resultados allá en el valor de la integral y terminen entonces ustedes la integral. Bueno.